Esperamos un momento que entren todos los participantes que estaban en la sala de espera para empezar. Están entrando. Bueno, decirle a los participantes que esta sesión se va a grabar y luego se va a subir a YouTube para que quiera revisarla o pasarla a otra gente que esté interesada en la ayuda, pues que lo pueda ver. Bueno, como sabéis, estas ayudas van dirigidas a proyectos empresariales de aquellos municipios en los que se ha conceptuado como transición justa, y ahora han salido las dos convocatorias, una para proyectos de más de 30.000, de inversión de más de 30.000 euros hasta 500.000 y otras ayudas para proyectos superiores a 100.000 euros. Bueno, en primer lugar yo me presento, soy Caridad Navarro del CADE de Carbonera. Seguidamente va a presentar la orden Isabel Romero, que es la agente en el territorio andaluz del Instituto de Transición Justa, que se va a encargar de exponer las dos órdenes. Y posteriormente está Francisco Márquez Pérez, del CADE de Peñarroya de Pueblo Nuevo de Córdoba, que se va a encargar a responder las dudas que se vayan planteando en el chat. Durante la exposición podéis ir haciendo todas las dudas que queráis en el chat y se contestarán luego al final de la exposición para no interrumpir a Isabel. Posteriormente a la respuesta de las preguntas vamos a hacer Francisco también va a exponer un poco los formularios para explicar cómo ir rellenando todos los formularios que se necesitan para adjuntar la solicitud de la ayuda, que hay que hacerlo ahora en un periodo máximo de 2 meses. Y al final pondré yo la línea de vida de las subvenciones, porque como sabemos este es el primer capítulo, es la solicitud, pero después vienen 7 u 8 capítulos más, con lo cual debemos de conocerlo desde el principio para que la película tenga un final feliz. Y sin más, Isabel, yo creo que te voy a pasar la palabra. Vale, muchas gracias, Caridad. Me quita esto. Este. Bueno, mi nombre es Isabel Romero, soy la técnico del Instituto de Transición Justa en Andalucía. Como veis, hay 3 zonas de transición justa en Andalucía, que son las zonas afectadas por los cierres de las centrales térmicas de Carbonera, de Puente Nuevo en Espiel y de los barrios en Cádiz. El mecanismo de transición justa son unos mecanismos que se han desarrollado, una herramienta de gobernanza en la que hay una coordinación con la administración autonómica, con la administración local y la administración estatal, con la que se quieren prestar apoyo a esta zona para que el efecto del cierre de las centrales térmicas pues sea lo menor posible y haya un avance a una economía sostenible. Bueno, pues los instrumentos de apoyo nuevos que han salido recientemente en estos días son 2 órdenes de ayuda a empresas. Sí. Por un lado, está la ayuda a proyectos empresariales en zonas de transición justa, en los que la inversión son superior a 100.000 euros
y se cree como mínimo 3 puestos de trabajo. Y por otro lado están las ayudas a pequeños proyectos de inversión, en los que, como decía Caridad, necesitan una inversión mínima de 30.000 euros y una máxima de 500.000. Y se comprometan a crear un puesto de trabajo o mantener el que tienen. Por otro lado, a través del Instituto de Transición Justa también se han creado otras líneas de apoyo, como son las infraestructuras ambientales, sociales y digitales que operan los ayuntamientos. También tenemos un programa cultural que es Dinamizar TJ, en la que se están proponiendo actuaciones en los municipios de transición justa, actuaciones artísticas. Y también se está desarrollando un programa de formación en el que Carbonera está incluido Peñarroya, Bellaviciosa, en el Valle del Guadiato, y la línea de la Concepción y Algeciras y los barrios en la zona de convenio de los barrios. En diciembre se publicó la orden TES 1240-2022 para proyectos empresariales generadores de empleo, que esta, como hemos comentado antes, es la que son inversiones de más de 100.000 euros, en las que se comprometen a crear un empleo estable como mínimo de 3 puestos de trabajo. La convocatoria salió el día 7 de marzo y el plazo de solicitud se abrió el día 8 de marzo hasta el 8 de mayo, 2 meses hay que para presentar la solicitud, con unas limitaciones por proyecto y por zona. Establece un límite de 3 euros máximo de ayuda por proyecto y por empresa, y a cada zona se le va a adjudicar un 25% de la dotación presupuestaria. La dotación presupuestaria para esta orden son de 40 millones de euros para todos los municipios de transición justa a nivel estatal. Los límites máximos de intensidad de las ayudas en Andalucía, al estar en zona A, pues tenemos los máximos, como veis, las máximas intensidades de ayuda. Si son pequeñas empresas hasta el 60, medianas hasta el 50 y grandes empresas hasta el 40% de la inversión. Los proyectos que son susceptibles de ayuda, bueno, pues no están incluidos en el sector del acero, el carbón y la construcción naval o fibra sintética, el sector del transporte, la producción y distribución de infraestructuras de energía, porque este tipo de empresas llevan ya sus propias líneas, como son las de hidrógeno, las de comunidades energéticas. La producción, los sectores primarios, como la producción agrícola o la producción acuícola, también están excluidos. Y las actividades de extracción, incineración de residuos, y el tabaco, actividades relacionadas con los combustibles fósiles y actividades extractivas. Seguimos. También están incluidos dentro del sector servicios los bares, restaurantes, concesionarios de automóviles, comercio minorista, lavanderías, tintorerías, peluquerías, despachos profesionales, consultorías, empresas, promoción de vivienda o suelo, agencias de colocación, empresas de trabajo temporal y empresas de juego y apuestas. Están incluidos dentro del sector servicios, los servicios industriales de las empresas, residencias de tercera edad, con personas con discapacidad y otros centros de... Isabel, perdona un segundo. No se oye, no sé muy rápido. ¿Se me escuchan? ¿Se me escuchan? Sí, te escucho. ¿Me escuchas tú a mí? Mira, una cosita. Estoy viendo la presentación y veo que se ha quedado en la primera página. No sé si eso me pasa a mí solo o le pasa al resto ¿Perdona? de personas participantes. No sé si me escuchas bien. Que dice que se te Estaba queda en la diciendo pantalla que pilla. se me ha quedado la presentación en la primera página. Pues Ahora no. como si estuviera bloqueada. No sé si ya estás pasando o es que es así. Le tengo que preguntar en el chat. ¿Nos pueden decir el resto de No sé si a todo participantes el mundo en le el pasa lo chat mismo. que si ven la ¿Me pantalla? escuchan?
Francisco. Yo pienso que es su conexión. Vamos por la diapositiva 8. Aquí estamos pasando, ¿eh? No, depende de cómo hablar. Sí, Manolo, ¿me escucha? Está sonando mi móvil. Este va a ser este. No, no lo coja. Además, hay participantes que están levantando la mano. No sé si Ya. hay algún problema con el chat. A ver, ¿nos podéis decir por el chat el problema, si tenéis algún problema? Los que No, habéis levantado no la mano. podemos decírtelo. Hola, buenos días. Hola, ¿Me escucháis? Manolo. A ver, Hola, buenos días. Manuel Villalobos. No sé Sí, si me es escucha. que el Le vamos a chat permitir- está deshabilitado, por lo tanto no podemos ¿El que hacer está consultas. deshabilitado? El chat no está habilitado, no se puede compartir o comentar nada, está deshabilitado. Y la Vale. presentación está estática porque no está, está en vista normal y no está en presentación con diapositiva. Tiene que darle a Isabel debería de darle a iniciar la presentación. Vale. Vale. Y era yo el que te estaba llamando, Isabel. Ah, perdona. No te preocupes, es que no podía avisarlo. Gracias. Manuel. Sí, sí, dime. Ahora sí se ve la ¿Ya presentación. se ve la presentación? Ahora sí, correcto. Pero mira, ahora estamos cambiando de página, ¿la veis? Sí, correcto, ahora sí, ahora se ve el cambio de página. El chat es lo que sigue deshabilitado, pero bueno. Y os por aquí, ¿no? Yo por ahí. ¿Y el chat sigue deshabilitado? Correcto. Pues esto lo tiene que el técnico. El gran hermano, sí. Manolo, si tú puedes mandarle o llamar a Juan y decirle que lo habilite. Ahora sí, ahora mismo estamos en ¿Ya está habilitado? Sí, no, bueno, ahora mismo se está viendo la diapositiva en el punto en el que la había Pero dejado. escribe en el chat, Manolo. No se puede, sigue sin... Vale, venga, pues ya lo arreglamos. Venga, Isa, tú sigue. Yo sigo, ¿no? Bueno, pues vamos a volver a los sectores que están incluidos dentro de esta línea de ayuda. Están incluidos los servicios industriales. Aquí. Bueno, pues los servicios industriales a las empresas, residencias y centros de la tercera edad, personas con discapacidad y otros centros asistenciales y sociosanitarios. Los alojamientos turísticos, que no sean viviendas turísticas, las actividades relacionadas con el turismo, ocio, medio ambiente y tiempo libre en municipios de menos de 40.000 habitantes. Proyectos para el desarrollo de la sociedad de la información, innovación y nuevas tecnologías. Y el comercio al por menor, siempre que los productos que se vendan sean productos producidos por el promotor en municipios de transición justa. Requisitos de los proyectos. Tienen que tener un efecto... las ayudas tienen efecto incentivador. ¿Esto qué significa? Pues que no pueden haberse iniciado antes de la solicitud de la ayuda. De hecho, la documentación que hay que presentar una declaración responsable del inicio. Tienen que tener una inversión mínima de 100.000 euros y crear al menos como mínimo 3 puestos de trabajo y mantenerlos por un periodo de 3 años. Se tiene que iniciar el proyecto en los 9 meses siguientes a la resolución definitiva y haber ejecutado al menos el 15% de la inversión. A la hora de la financiación, el 25% de las cuotas subvencionables tienen que ser financiadas directamente
por el promotor, por recursos propios o mediante financiación externa. Y para poder solicitar estas ayudas, en el momento de la solicitud, deben de poder acreditar el 5% de los costes de la inversión prevista. Y una vez, y el plazo de ejecución de la inversión es de 24 meses. Estas ayudas son un poco diferentes del resto de las ayudas y tienen como dos componentes. Por un lado el componente de la inversión y por otro lado el componente del empleo. El componente de la inversión es el 25% del porcentaje al que pueden optar, o sea, el 50% del porcentaje al que pueden optar. Y se calcula sobre la inversión sin más. Y el resto, el otro 50% del porcentaje al que puedan optar, se cuantifica por los puestos de trabajo creados. En las ayudas de proyectos de más de 100.000 euros, por puesto de trabajo creado son 7.500 euros. Y 15.000 euros si son empleo juvenil entre 18 y 30 años, personas mayores de 45 años, mujeres, personas con discapacidad o personas incluidas en las bolsas del Instituto de Transición Justa. La inversión subvencionable, los terrenos, la traída y acometida, la urbanización y obras exteriores y la convocatoria ha establecido un tope de 63 euros por metro cuadrado. Los terrenos. La obra civil, la adquisición de bienes de equipo, la planificación, ingeniería y dirección facultativa y otras inversiones en activos fijos materiales. En otras inversiones en activos fijos materiales están incluidos los bienes inmuebles. Los activos inmateriales, como la adquisición de software, patentes, licencias, prestaciones, conocimientos técnicos, derechos de explotación. Los activos pueden ser de primer uso o de segunda mano, siempre que tengan un valor tasado por un tasador oficial. Y lo tienen que permanecer en la empresa al menos, como mínimo 5 años y 3 años si son una pyme. Los criterios de puntuación de los proyectos, como son en concurrencia competitiva, la verdad es que son un poco tediosos y esto hay que leerlos con mucha tranquilidad, pero principalmente en la localización. ¿Esto que estás leyendo ahí, no lo vas a ver después? Sí, vale. Y lo vais a poder hacer en la web. La localización del empleo, la localización del proyecto, hasta 20 puntos, pues si está en pequeños municipios, si está en municipios de transición, si se ha cerrado la central térmica en la que están ubicados los proyectos, si son municipios con riesgo de despoblación, todo eso vais puntuando. Por otro lado, la capacidad de generar empleo. Cuanto menos dinero cueste generar un puesto de trabajo, mayor puntuación se va a tener. Entonces hay una tabla que va desde 20 puntos si el puesto de trabajo cuesta 59.999 euros hasta 3 puntos si es superior a 240.000. Se va a calculando la suma de la base de la base subvencionable, la inversión partida de los puestos de trabajo, y te va a salir una media, y dependiendo de la media, ahí podrás ver en qué punto te encuentras. Por otro lado, también se va a puntuar si el empleo es de mujeres, de personas con discapacidad, de personas incluidas en las bolsas de trabajo, personas jóvenes entre 15 y 30 años, o personas mayores de 45 años. También por el empleo. Perdón, el autoempleo de mayor de 60 también. El autoempleo cuenta como empleo creado. ¿Vale? Y también se puntúa la generación neta de empleo. Si crean más de 15 puestos de trabajo, 6 puntos.
hasta si crea 3 puestos de trabajo o de 1 a 2 puestos a 3 puestos de trabajo 3 juntos. Luego también se puntuará si son empresas de economía social y por otro lado ya lo que son los criterios ya propios del proyecto, si son sostenibles, si dinamizan la economía local, si conservan el medio ambiente, si utilizan energías renovables, y eso pues ya va a ir la puntuación. Lo que hay que tener muy claro son estos criterios, leérselos muy bien, porque a la hora de hacer la memoria hay que justificarlos. Porque tú puedes tener un proyecto magnífico y que sea estupendo, y tú lo ves todo claro, pero si tú eso no lo plasmas en tu memoria, la persona que va a evaluar la solicitud no sabe hasta qué punto tu proyecto es innovador, introduce medidas de I+D+I o es sostenible con el medio ambiente. Luego, los pequeños proyectos de inversión que se regulan en la orden TED 1239, que también se publicó las bases en el mes de diciembre junto con los proyectos de generadores de empleo, son proyectos en los que con una inversión más pequeña, entre 30.000 y 500.000 euros, y tienen un máximo de ayuda de 200.000 euros. Pero este máximo de ayuda de 200.000 euros es la suma de que no hayas tenido subvenciones sujetas a minimis en los tres ejercicios anteriores. Y el porcentaje ya aquí no va por el mapa regional, sino que tiene un porcentaje fijo establecido en la orden, que son 40% para mediana empresa, 50% para gran empresa y el 30% para gran empresa. Los requisitos: mantener el empleo o generar un puesto de trabajo. La convocatoria se publicó ayer y el plazo se abre hoy y estará abierto durante dos meses. Un poco es muy parecido, los proyectos susceptibles de ayuda son muy parecidos a los anteriores, con la única diferencia en que los proyectos de bares, restaurantes, concesionarios se podrían realizar en poblaciones menores de 500 habitantes, siempre y cuando el proyecto justifique la fijación de la población al territorio. Como decía antes, la inversión mínimo 30.000, máximo 500.000. Y de nuevo volvemos a lo mismo. La cuantía estaría fijada por dos criterios. Por un lado la inversión y por otro lado el variable del empleo. Aquí la convocatoria ya establecía 30.000 euros si son colectivos desfavorecidos como mujeres, jóvenes, mayores de 45 y personas con discapacidad o incluidas en las bolsas de empleo del Instituto de Transición Justa, y 15.000 si son empleados que no estén incluidas las personas dentro de esas características. Por otro lado, exactamente lo mismo: la adquisición de terrenos, las traídas acometidas, la urbanización y obras exteriores, la obra civil, los bienes de equipo, la planificación e ingeniería y la inversión en activos fijos, materiales y inmateriales. Y claro, los criterios de puntuación pues son exactamente iguales que los de la otra, de la localización del proyecto, la capacidad de generar empleo, la dimensión de la empresa y los efectos inducidos y externalidades. Estos son mis datos. Soy Isabel Romero, agente de Andalucía, y ahí tenéis todos mis datos de contacto. Cualquier duda, cualquier cosa, respondemos en el chat. Ahora le doy la palabra a Caridad.
Bueno, ya sabéis que la grabación se está, o sea, la sesión se está grabando y esta presentación, Isa, vamos a poder, Sí, puede pasar se la puedo pasar a la persona que a la esté interesada en participante. participar. Exactamente. Entonces, si todos habéis puesto el correo electrónico, imagino que sí, porque para inscribiros necesitáis poner el correo electrónico, luego mandaremos el enlace de la grabación y la presentación. Bueno, pues ahora va a pasar mi compañero Francisco. Muy bien, antes de nada, pues sentimos mucho, mi compañera y yo, el tema que hemos tenido al principio con el chat, que no funcionaba muy bien, y con el problema de la presentación, ¿no? De la diapositiva. Hay algunas preguntas que han salido en el chat, antes de ¿Puedes meternos de hablar un lleno. poquito más alto? Supongo que será que no se nos escucha No, bien. se oye bien. A lo mejor tienes tú que subir el volumen, Caridad. Yo lo oigo perfectamente. Ah, vale. Soy yo la sorda. Vale. No, pero yo lo oigo bien. Vale, vale. Comentaba que antes de meternos de lleno en lo que va a ser el caso práctico, que vamos a explicar un poquito cómo acceder a la plataforma, las cositas que hay que hacer, los anexos y todo eso, hay unas preguntitas que han salido en el chat. En este caso, admin tiene varias, como por ejemplo, cómo se calcula la intensidad máxima subvencionable. Isabel, más o menos cómo sabemos y qué porcentaje se puede dar al proyecto presentado y si es compatible con incentivos regionales. Esa es una primera cuestión que plantea ANMI. ¿Qué nos puede decir sobre el tema de las cuantías, Isabel? La compatibilidad. Los porcentajes, sí. Los porcentajes, esos son los máximos subvencionables y como concurrencia competitiva, pues habrá que ver la calidad del proyecto, si se le da el porcentaje máximo y se irá bajando conforme vaya, según la puntuación que vaya adquiriendo. Indica que todo eso creo que Y- viene explicado en la orden, ¿no? En la orden, ¿no? Sí, En la es normativa, ¿no? que si me pongo a decir criterio por criterio, me tiro Claro. aquí 3 horas y es súper pesado. Eso, lo suyo es que ahora cuando pasemos la documentación se pongan porque es bastante tedioso y hay muchos criterios, muchos puntos y hay que ir viendo y rascando en cada punto. De todas formas, como la presentación en una hojita, ella lo ha resumido muy bien, pues luego la maquisa esa presentación y luego si quieren más información, pues ya se van a la orden. En principio tienen ahí una pantalla de los criterios. Exacto. Y con Además, respecto a la compatibilidad, es compatible con cualquier con otra incentivos ayuda. regionales, con cualquier otra ayuda, cierto. Admin también habla de que si el terreno donde se va a realizar el proyecto se ha adquirido con anterioridad a la Ya no solicitud de es la subvencionable. subvención, no es incentivable. Vale el proyecto, siempre y cuando, creo que habla por ahí de un año antes de inicio, ¿no? Pero Perdona, no es incentivable, ya sí. se me olvida decir que los pequeños proyectos de inversión pueden haber estado iniciados un año antes de la solicitud, pero las actuaciones que se hayan ejecutado no son subvencionables. ¿Vale? Perfecto. José Vázquez también habla del tema de cuáles son los porcentajes máximos a los que se pueden optar en cargo de las ayudas. Pues El 60, ¿no? dependiendo Pequeña empresa. Habla del máximo. si son proyectos generadores de empleo con una inversión de más de 100.000 euros hasta el 60. Y si son pequeños proyectos de inversión, hasta el 50 como máximo de 200.000 euros. Perfecto. Manuel Villalobos tiene una cuestión aquí que habla sobre qué se entiende por no inicio de actividad o de proyecto, que cómo se puede acreditar eso al principio. Eso lo hablaré yo un poquito de que hay una declaración responsable, ¿vale? Pero si Isabel nos puede contar algo sobre el tema de cómo o qué se entiende por que no se haya iniciado el proyecto. Pues si es una ejecución de una obra que no se haya iniciado la obra y si es la compra de activos, pues que no se haya hecho ningún pago y que pueda ser que haga irreversible la actuación. Muy bien.
Y por ahora no tenemos nada más así reseñable, ¿no? El tema de la presentación, como bien ha dicho Caridad, se va a subir. Vamos a tenerlo en nuestra plataforma en YouTube, en nuestro espacio, en Andalucía Emprende. Y ahora voy a intentar yo compartir Así que pantalla, preciso, yo creo que sí. porque vamos a entrar ahora en un breve resumen, en una presentación de cómo se hace la solicitud, para que luego Caridad nos cuente ya el post solicitud, ¿no? Cuando ya tenemos resoluciones o tenemos requerimientos, ¿no? Vamos a compartir. ¿Lo veis? No. Aún no, Ahora. ¿no? Pero no sé si esto será por completo. Falta ponerlo en modo presentación, Francisco. Sí, con ello. ¿Sí? Así que hablar, yo creo que esto- No sé si se ve ahora, ¿no? Sí, más o menos. No, todavía no está en modo presentación. Yo lo veo con la diapositiva a la izquierda. ¿Tú sí lo ves en modo presentación? No, ahora no, porque lo he quitado. Déjalo en modo presentación. Y Yo deja creo de... que y deja- sí, ya sí, ¿no? Ahora, perfecto. Ahora sí. Vale. Bien, como he comentado, vamos a dar un repasito a lo que es, vamos a poner un pequeño ejemplo de pequeños proyectos de inversión. La elección de la tipología de la ayuda, en este caso, de pequeños proyectos de inversión, es como consecuencia de que, en referencia a sus características, de que por ejemplo, la inversión es menor, o sea, a partir de 30.000 euros, no 100.000 como los proyectos generadores de empleo. Y además, nuestra obligación, por ejemplo, de crear 3 nuevos empleos como consecuencia de la inversión se va a realizar, pues creo que va a ser más recurrente, ¿no? El tema de los proyectos, pequeños proyectos de mantenimiento de empleo de inversión, ¿no? Para empresas. Bueno, comenzamos con el proyecto y es lo primero que tenemos que hacer es ver qué es lo que tenemos, ¿no? Hacernos una idea clara de qué es o qué es lo que hace nuestra empresa, ¿vale? En este caso, imaginemos que es una industria cárnica que lleva 4 años de actividad, o puede ser una nueva empresa, etcétera, pero en este caso en concreto sabemos que es una nueva actividad, es decir, que tiene actividad. Por lo tanto, para el tema de clarificar el nuevo proyecto, ya sea inversión en reformas o adecuaciones o compra de bienes, pues lo que nos va a marcar va a ser, como bien ha dicho Isabel, en este caso, la fecha de inicio o la fecha de factura de compra. En este caso, el tipo de inversión va a ser máquina industrial, porque como objetivo es la fabricar nuevos embutidos. Esta empresa va a hacer una inversión de 50.000 euros en maquinaria nueva para crear nuevos embutidos. No es una modernización, sino es una ampliación de actividad en este caso, ¿no? Todo eso habría que explicarlo de forma clara, como bien ha dicho Isabel, porque esto tiene que ir perfectamente, debe narrarse de forma de que la persona que recepcione la solicitud lo visualice perfectamente y sepa perfectamente qué es lo que queremos nosotros explicar o qué queremos hacer, sobre todo desde el punto de vista de los criterios de valoración, como bien ha dicho Isabel, ¿no? Que son varios, son muchos y que son muy importantes a la hora de conseguir una mayor puntuación y un mayor importe. En este caso, las personas que trabajan en la empresa son 4, son 2 hombres de 32 y 40 años
y son 2 mujeres de 28 y 21 años respectivamente. ¿Por qué pongo esto? Se supone que son todas a jornada completa y de forma indefinida, porque hay que explicarlo también en la memoria y en la solicitud hay que incluir el mantenimiento del empleo, porque esto hay que mantenerlo. En el caso como mínimo de los pequeños proyectos de inversión. Y además habla de que se van a crear 2 nuevos empleos de producción, como vamos a hacer nuevos productos, de todos los 2 menores de 29 años. ¿De acuerdo? Este sería el primer paso. Vamos a plantear nuestra idea de proyecto para luego trasladarla de la forma más correcta, más clara y más convincente a la hora de hacer la memoria, que es lo que más peso tiene, creo, y ahora explicaremos el porqué, dentro de la solicitud y en la solicitud propiamente dicha, ¿no? Ese sería el primer paso, ¿no? Un segundo paso, ahí tenéis la descarga de los formatos para este tipo de solicitud, para proyectos, para pequeños proyectos. Son 7 los anexos, son obligatorios. Ahí tenéis el enlace de acceso a donde podéis descargar los formatos en formato PDF y en formato Word para su cumplimentación. Como bien he dicho, son 7, hay que presentar los 7 y toda la información o documentación que nosotros creamos conveniente en la solicitud. ¿Vale? Una vez que tenemos los 7 anexos, comenzamos con la cumplimentación de ellos. Me paro más en el tema de la memoria. ¿Por qué? Porque es un documento, son 20 páginas, donde la primera parte es sencilla, ¿no? Porque son datos de la empresa, donde hay que meter los datos generales, datos de contacto, accionariado, socios, datos de capital social y reserva en los 2 años anteriores, la clasificación de la empresa, si es microempresa, si es pyme, si es media empresa, etcétera. Una segunda parte en la que pasamos a la descripción del proyecto propiamente dicho, el que vamos a hacer desde el punto de vista de los objetivos y de los criterios de valoración que vienen en las bases. En concreto, en este pequeño proyecto, en el artículo número 9 de las bases, habla sobre los criterios para la determinación de las ayudas y el capítulo número 8, el requisito, bueno, eso no es importante, pero sí es cierto que el artículo 9 sí habla sobre el tema de los criterios de determinación de la cuantía de las ayudas. Y eso lo tenemos que plasmar de forma clara en la descripción del proyecto. Hay una tercera parte donde habla sobre los permisos necesarios para el proyecto. Todo esto viene en la memoria, vuelvo a repetir, son 20 páginas que nosotros podemos ampliar o distribuir. Para luego pasar a los datos de empleo y de inversión. En los datos de empleo habla del mantenimiento y de los compromisos de creación de empleo. Y ahí habla de indefinidos, temporales, empleo de formación, de los totales y de las características de cada uno de ellos. Hemos visto al principio que hablábamos de si era hombre, si era mujer, la franja de edad de estas personas y eso también es valorable porque habla en uno de los ítems, en el tema del empleo, sobre los implementos de empleo juvenil y mayores de 45, por lo tanto hay que definirlo. También luego hay que editarlo. Como bien ha dicho Isabel, todo lo que pongamos en la descripción del proyecto que sea valorable y que mejore nuestra posición con respecto al resto de proyectos, hay que justificarlo. No ahora, pero sí luego después, como bien nos contará Caridad en el proceso de justificación de cada uno de los proyectos. Dentro de los datos de empleo y de inversión, donde se habla de empleo, hay un cuadro donde podemos hacer aclaraciones o algún tipo de puntualización, por ejemplo, no sé, transición de empleo, que estén a lo mejor a media jornada, que sea jornada completa, etcétera, etcétera. Todo eso es valorable. Y luego hay un resumen de lo que es la inversión. No hay obligación, he estado revisando la normativa y no he encontrado obligación ninguna de presentar el presupuesto de
del proyecto. Por lo tanto, lo que se ponga en este cuadro se supone que es sacado de presupuesto para la realización del proyecto. Hay un cuadro que es un cuadro resumen por capítulos y por años, ya que se puede realizar el proyecto en varios años, se puede periodificar o calendarizar y por lo tanto te da la opción, no es obligatorio, pero te da la opción de que puedas hacerlo en varios años. Posteriormente pasamos a los datos económicos y financieros, donde hay que, de alguna forma, hay que hacer una previsión tras la inversión de lo que son las cuentas de pérdida y ganancia y de los balances de situación de la entidad a la hora de hacer la inversión en el proyecto y a la hora y en los posteriores años, ¿no? En los 2 años posteriores. También incluye esta memoria financiera información sobre cómo vamos a financiar la inversión. También es interesante, ¿vale? Explicar de alguna forma cómo vamos a obtener los recursos para la inversión, para financiar este proyecto. Finalmente, y a la hora de ver nuestra valoración del proyecto o complementar la valoración del proyecto, como bien ha dicho Isabel en la presentación, hay criterios como son los medioambientales, sociales, etcétera, que están incluidos en esta memoria y que vienen al final, ¿no? En el apartado E y siguiente. Habla sobre, resumo rápidamente, memoria técnica de información medioambiental. En el apartado F, la memoria técnica para la evaluación de los efectos inducidos y externalidades del proyecto. Todo el tema de sostenibilidad. Y con eso terminamos lo que es la memoria. ¿De acuerdo? He incluido dentro de los anexos, el resto de los anexos de los 7 que hay, son todos declaraciones. Hay una declaración de inicio, hay una declaración de pymes, de que es microempresa y demás, una declaración de no tener ninguna de las prohibiciones para poder acceder a la ayuda y así sucesivamente, así como una declaración de ayudas concedidas para el mismo concepto, etcétera. Eso es poner datos y cada empresa pues, tendrá que rellenarlo con la información que tenga o que quiera mostrar o que deba mostrar, ¿no? He incluido el anexo 3 aquí porque es algo que hay que tener claro que viene en la norma y que viene en la solicitud. Y es que este anexo 3 de declaración de no inversiones debe estar firmado electrónicamente. ¿De acuerdo? Hay un anexo que luego veremos que es... bueno, no es un anexo, en realidad es una documentación que hay que aportar, que hablaremos luego en la solicitud. Luego lo vemos el tema de los puestos de empleo, ¿vale? El siguiente paso, pues sería, una vez que tenemos los anexos cumplimentados, guardados y firmados, es importante que los tengamos firmados todos los anexos, pues pasamos a lo que es la solicitud de la ayuda propiamente dicha. Hasta ahora solo hemos hecho la complementación de la documentación que es necesaria para hacer la solicitud. Y aquí tenéis el enlace de los pequeños proyectos de mantenimiento y generación de empleo. Aquí, en esta sede de transición justa, se encuentra también para presentar los proyectos generadores de empleo, ¿vale? Esta es la primera parte, donde se puede entrar con certificado digital o con certificado de representante. Hay también que acreditar, si hay alguien que va a presentar la solicitud en nombre de otra entidad, pues esa representación hay que acreditarla. Hay un documento que es un anexo sobre el tema de la representación de la persona que vaya a hacer la solicitud por otra empresa, ¿no? Se puede entrar con certificado digital, o se debe entrar, mejor dicho. Esta primera pantalla donde vamos a rellenar con datos básicos, donde se da inicio de una nueva solicitud y entramos en lo que es la cabecera de la solicitud. Esto es algo que me he parado, que quiero que veamos
Porque en la parte de arriba viene menú de inicio, datos básicos, datos de proyecto, datos económicos, documentación anexa. Todo eso debe estar cumplimentado. Todo eso debe estar cumplimentado para poder hacer la presentación, si no, no te va a dejar. ¿De acuerdo? En la documentación anexa hay que presentar anexos obligatorios y hay otra documentación que se puede presentar. ¿Vale? Comenzamos con la parte de los datos básicos. Los datos básicos son datos de la empresa, es algo normal, datos de la actividad. Ahí pone agricultura, ganadería y producciones forestales, no es la más idónea, pero por el tema de las limitaciones de este tipo de sector. Pero bueno, hay que definir de alguna forma el sector de actividad y unirla a sus CENAE. Bien, los datos de contacto, importante el mail de contacto, que esté correcto, por el tema de la notificación ha ido por ahí. Datos del proyecto en concreto, hemos hablado de los datos de la empresa, y este es el proyecto que vamos a realizar. Es un poquito el resumen de lo que hemos hecho en la memoria, en el anexo 2. El título que le queremos dar al proyecto, una narración que tiene un límite de espacio a la hora de escribir, y el objeto de la acción, de la actividad, del proyecto, si es nueva actuación, si es una ampliación o si es una modernización. Como hemos dicho, este proyecto nuestro es una nueva, una ampliación, es una ampliación de actividad. Es decir, es una empresa que lleva 4 años y va a hacer nuevos productos, es una ampliación de actividad. ¿De acuerdo? Ahí vienen todos los datos que hay que rellenar. La siguiente pantalla que nos encontramos son los datos económicos, que es transcribir de alguna forma lo que hemos puesto en la memoria y ponerlo en esta pantalla de datos económicos de la solicitud. Un pequeño resumen, ahí te viene una serie de puntualizaciones para rellenar sobre el tema de la tipología de los puestos de trabajo que se mantienen y se crean. Y la pantalla de anexos. En esta pantalla de anexos, donde se incluyen cada uno de los anexos, solo, en teoría, tengo que decir una cosita, y es que hace 15 minutos, mientras mi compañera Isabel estaba hablando, he intentado entrar en el apartado de solicitud de pequeños proyectos para ver si podía, de alguna forma, compartir con vosotros y vosotras toda la información esta que os estoy dando en forma real, pero hay algún error porque no me deja. Creo que aún no está activada, hay algún problema porque hoy es el primer día de inicio de solicitud, se publicó ayer el extracto y los 2 meses comienzan a partir de hoy. Tenemos 2 meses a partir de hoy para hacer la solicitud. Pero por no sé, supongo que todavía no estará activada o no estará validada y no se puede acceder. Lo que sí es cierto que estas son las pantallas que nos encontramos en pequeños proyectos, ¿no? Y esta pantalla de anexos, veis que hay varias cositas que me gustaría hablar, ¿no? En la primera parte habla que hay que presentar información de la empresa en cuestión. Es decir, aquí tenemos que presentar de la empresa si es de nueva creación, en qué momento está y alguna documentación de un borrador de estatuto, en el caso de esas SL, o un compromiso de que se va a crear, ¿vale? Ese sería el primero de ellos. Y si no es de nueva creación, si una empresa ya creada, pues leo literalmente, hay que presentar los datos registrales de la sociedad ya constituida, ¿vale? Lo siguiente que se presenta serían los anexos, el 2, el 3, así sucesivamente, hasta que se llega a la presentación de las cuentas anuales del último ejercicio, de aquellas empresas que ya estén constituidas y lleven más de 1 año, lógicamente, ya sean autónomos o sean sociedades, personas jurídicas, deben presentar las últimas cuentas anuales siempre y cuando lógicamente las tengan depositadas y las tengan presentadas. Además, existe una opción de presentar la acreditación
de los puestos de empleo que tiene la empresa a la fecha de solicitud. Esto se debe presentar si no se autoriza al Ministerio a hacer la consulta de los puestos de empleo que existen, ¿vale? Por último, existe un apartado de otra documentación donde se puede añadir hasta 4 documentos extra para, de alguna forma, dar mayor claridad a nuestro proyecto de inversión, ¿vale? Finalmente, bueno, esto es lo que está comentando sobre el tema de la documentación de circunstancias del solicitante, es decir, la acreditación de que la entidad está registrada, el registro de la entidad o el alta de la entidad, las cuentas anuales y la acreditación de los empleos y eso del consentimiento. Y nada más. Esto es la solicitud. Posterior a esto, pues posterior a esta solicitud, una vez que tenemos ya la solicitud y la hemos enviado, firmado y enviado, eso es una de las cosas que me hubiera gustado llegar hasta el final y mostrarlo en la plataforma, pues una vez que se hace esto, se envía, nos llega un número de registro y a partir de ahí entra lo que es la segunda parte o el resto de parte de este tránsito de la solicitud de ayuda, que es lo que nos va a hablar ahora nuestra compañera Caridad. Nos va a informar qué es lo que pasa después de la solicitud. No sé si hay alguna ayuda, o sea, perdón, ¿hay alguna cuestión o alguna pregunta sobre esto? Ay, no te digo Caridad. Sé que estás hablando porque estamos viendo los labios, pero no te digo. Perdona. Ahora. Sí, dime. Sí, que están preguntando que si es compatible con la ayuda al líder. Si es un proyecto, o sea, si son proyectos de pequeña inversión, la suma de la ayuda del líder más la que obtengan de aquí no pueden superar 200.000 euros. No sé si lo han entendido así. Ahora. María, ¿está aclarado? Vale. Bueno, ahora voy a explicar yo un poco el proceso de... Voy a abrirlo primero. Estamos en la primera fase de la ayuda, que es la solicitud. Entonces, esto va a ser muy breve, pero lo tenemos que saber porque a la hora de presentar la solicitud y a la hora de ir haciendo la inversión, la ejecución y el resto de cosas, el pago, el cobro, lo tenemos que tener en cuenta porque si no, el que nos concedan la ayuda, luego si no justificamos bien o no hacemos todos los pasos de forma correcta, pues luego viene el reintegro y eso es lo que nosotros no queremos. Entonces el primer paso sería la publicación de la convocatoria, que eso es lo que ya tenemos ahora mismo, estamos en el paso 0, lo que estamos exponiendo hoy. Luego tenemos la solicitud que habrá que adjuntar todos los anexos que vienen correspondientes que ha explicado mi amigo Francisco. Cuanto más completa presentemos ahora la solicitud junto con los anexos, menos documentación nos van a pedir posteriormente. Porque después de la solicitud, y por el bien de todos, porque cuantas más solicitudes vayan correctas, menos tiempo van a tardar ellos en resolver la ayuda. Porque en el caso contrario tienen que pedir sus sanaciones y eso va a hacer
va a demorar mucho el trabajo a ellos para que determinen la resolución lo más rápido posible. Con lo cual, aconsejo que antes o después vamos a tener que presentar la documentación de forma correcta, y si la presentamos ahora lo más correcta posible, pues aceleraría todo el proceso para todos. Luego, después de la solicitud, antes de la concesión, vienen las subsanaciones. Primero está la subsanación de la solicitud. En este caso, la solicitud se refiere a los datos del proyecto simplemente, y el importe que solicita, en los datos del solicitante y 4 o 5 datos. Son 2 hojas nada más la solicitud, es muy poca cosa. Pero después, cuando estudien la memoria y el resto de documentación, dependiendo de cada proyecto, puede ser que también soliciten modificar cualquier cosa o añadir cualquier cosa, o subsanar la memoria, o subsanar cualquier anexo. Incluso pueden pedirnos alguna otra documentación que aclare cualquier duda que ellos tengan del proyecto. Con lo cual, tenemos que estar preparados para toda esta avalancha de requerimientos que nos vendrán después de la solicitud. Ni más ni menos que cuando nosotros vamos a pedir un préstamo al banco, también hay que presentar mucha documentación, pues esto es financiación pública, es igual, nada más que encima todos nos dan el dinero al fondo perdido. Aquí está detrás, son fondos europeos, está Europa detrás, con lo cual tenemos que hacer todas las cosas de forma correcta, porque si no, luego viene Europa con la rebaja, y que no es cuestión de que sea la administración española, sino que la administración española tiene que cumplir con los requisitos y la documentación que a ellos le van a exigir desde Europa. Una vez que ya está toda la documentación presentada, pues entonces publicarán, o sea, adjudicarán a cada proyecto su puntuación, y en función a esa puntuación publicarán una resolución provisional, que no definitiva, para que si alguien no está de acuerdo con la puntuación pueda alegar. La resolución provisional de todos los proyectos presentados en este periodo de 2 meses, o sea, por orden de mayor puntuación a menor puntuación, con el importe, con la cantidad que se les concede. Una vez pasado ese periodo de alegaciones, o si nadie presenta alegaciones, pues seguiría su curso. Pasado el plazo de resolución provisional, ya sí pasaría a la resolución definitiva. Estaríamos en el paso 2. Una vez que tenemos la concesión, la resolución definitiva, tenemos un periodo de 3 meses en el que podemos solicitar un anticipo de esa ayuda, y que ellos van a estudiar, no necesariamente la tienen que conceder. Ellos estudiarán si ven, si reúnen las características del proyecto para poder hacer el adelanto o no. Normalmente este tipo de ayudas nosotros tenemos que ejecutarla, o sea, hacer el acceso 3, la fase 3 tenemos que ejecutarla. Muy importante este punto. Todo con facturas, y las facturas que estén totalmente correctas, que no nos falte ningún CIF, que no nos falte el número de la factura, que no nos falte los datos de la empresa correcta, porque muchas veces en la factura vienen los nombres comerciales, no viene el nombre legal. Entonces, revisemos tanto los presupuestos cuando nos pidan presupuestos, intentar que vengan correctos, porque a mí no me vale María Carbonera. No, tiene que ser María Pérez Martínez o María Pérez Martínez SL, o un NIF o un CIF. Si no, nos echarán para atrás los presupuestos por cualquier tontería, nos echarán los presupuestos y las facturas para atrás. También tienen que ir con los tipos de IVA que se le va a aplicar al presupuesto, a la factura, y desglosados esos tipos de IVA, tanto la base imponible como la cuota de IVA, como el total de IVA. Quien tenga duda, en la página web de Hacienda te vienen los datos obligatorios que tiene que llevar una factura.
Lo ponéis así en Google, dato obligatorio en una factura, y os vais a la página web de Hacienda, y esos datos tienen que ir tanto en el presupuesto como en la factura. De lo contrario, vamos a tener que estar a cada momento ingresando en el registro electrónico de documentación que se usa en el anterior. Otra cosa súper importante, todo se paga con transferencia o cheque bancario o huella digital, pero nada, y cuando digo nada, es nada en efectivo. En efectivo no se puede comprobar que eso se ha pagado. Entonces, es muy importante que no se pague nada en efectivo, ni siquiera 5 euros, porque vamos a tener problemas a la hora de ejecutarlo. Y por último, ya una vez que presentemos, hemos ejecutado, presentamos toda esa documentación, pues ya nos darán el sí de toda la documentación está correcta o no, y ya no ingresarán el dinero. Entonces, cuanto más hábiles y más eficaces y más eficientes seamos en todas estas fases, más rápido irá todo. Es decir, no dejar las cosas que podamos hacer ahora para después, porque al final lo vamos a tener que hacer, y será más problemático tener la documentación a futuro que a presente. Y ya está. Si alguien tiene alguna duda. Muy bien, Caridad. Sí, hay algunas preguntillas, pero antes de nada me gustaría, voy a pasar el cuestionario de la sesión de hoy mientras respondemos las preguntas que hay en el chat, y mientras vamos recogiendo los cuestionarios, ¿de acuerdo? Hay un par de cuestiones, y es que nos dicen que si, en este caso admin, nos pregunta si hay que presentar presupuestos o facturas pro forma para justificar la inversión. A ver, Isabel, Caridad. Sí, hay que presentar, pero con un presupuesto... Para justificar no serían pro forma, serían ya facturas de inversión. Hay que presentar... No, es que no te oigo, Francisco, pero creo que me estás preguntando si hay que presentar presupuestos para la solicitud de la ayuda. Si hay que presentar 3 presupuestos. No, solo uno. Solo hay uno. Si hay que presentar un presupuesto. En el caso de la justificación hay que presentar la factura con los pagos correspondientes de esas facturas. Exactamente. Otra cuestión que nos lanzan por aquí es que Manuel Villalobos, sobre el tema de que si hay que presentar 3 presupuestos para importes superiores a 15.000 euros. Espérate, Francisco, que no te oigo. Repite, Francisco. Lo que estaba diciendo es que Manuel Villalobos nos pregunta si hay que presentar 3 presupuestos para importes superiores a 15.000 euros. Ay, no se te escucha, Isabel, perdona. Solo hay que presentar un presupuesto independientemente de la cuantía de la ayuda. Perfecto. ¿Vale? Alguien dice que en la solicitud, supongo que será que si hay que presentar los presupuestos en la solicitud. Creo que no es necesario, no es obligación. No hay obligación de presentar los presupuestos. Solo en la memoria desglosar las partidas. Como hemos visto en la solicitud, también hay un cuadro donde se desglosan todas las partidas de inversión del proyecto, y luego, pues, supongo que hay que acreditarlo. Pero no hay obligación para presentar los presupuestos. Hay otra cuestión en la que María Pérez nos pregunta sobre el límite de los 200.000 euros de mínimo. Si se consiguen más de 200.000 euros de ayuda, si se podría rechazar alguna de las ayudas o se pierde ese importe, que será como consecuencia de que ha superado 200.000 euros. No sé si está clara la pregunta. Es decir, nos dan varias subvenciones, superamos los 200.000 euros de mínimo en los últimos años. Si se puede rechazar alguna subvención para acogerse a alguna de ellas, o se pierden las 2 subvenciones. Es lo que yo entiendo. No sé si es así, María. Sí, así. Bueno, ¿hay alguna duda más? ¿Hay un problema con el cuestionario? ¿Hay un problema con el cuestionario? Pues esto es digital, esto no lo hemos hecho nosotros. Esto está así.
No, el cuestionario viene de... Bien es hecho. automático. Sí. Pero no le ha quedado claro. ¿No le ha quedado ¿Tiene claro a María? Sí, no, lo que hemos dicho es que se puede rechazar o se puede no acogerse a alguna de las subvenciones que le hayan dado si supera los 200.000 euros. Puede rechazarlas, lógicamente. Si nos pasamos de los máximos. Rechazarlas o ajustar las cantidades. Saber sobre la ayuda del Instituto de Transición Justa. Bueno, si no hay ninguna duda... sí. Hay una más aquí. José Antonio Carretero nos pregunta, en la solicitud anexo hay algún apartado donde haga referencia si se ha solicitado o se ha concedido ayuda para la misma finalidad. Sí, es el anexo, lo digo José Antonio, hay un anexo que hay que complementar, firmar y presentar. Déjame, creo que es el número 6. El anexo, te lo digo. Declaración de otra ayuda concedida, el 4, perdón, anexo 4. Está dentro del listado de anexos. El anexo 4, efectivamente. Las presentaciones nos pregunta Mercedes, sí, van a estar accesibles y de todas formas, como bien ha dicho mi compañera, lo podemos hacer llegar por los correos electrónicos que habéis dejado al momento de inscribirlo. ¿Vale? Proyecto privado no se puede financiar en el 100%, la total de la vida. No. Y además que te pide un 25% de fondos propios. José Antonio Carrero también pregunta, admin, habla sobre la relación al efecto incentivador. Tenemos que hacer una estimación de la subvención y analizar su efecto en TIR y BAN para justificar dicho efecto incentivador. No sé si esto lo entendéis ustedes. A mí no me queda muy claro lo que quiere decir admin. El tema del efecto incentivador, la estimación de la subvención. Repite, Francisco, que no lo entiende. Bien, dice que en relación al efecto incentivador, si hay que hacer una estimación de la subvención y analizar su efecto en TIR y BAN para justificar dicho efecto incentivador. Se entiende que hay efectos incentivados cuando la inversión no está iniciada. Y por eso te piden la declaración de un inicio. Ahí se entiende el efecto incentivador, no hay que justificar nada más. ¿Me explico? Vale. Hay más cuestiones. José Antonio Cartero habla sobre si la ayuda del líder te da un 50% y a ti te dan otro 50%, si le da 200.000 euros, ¿puede ser que te financien el 100% de la inversión si no llega a 200.000 euros? No puede ser porque te están pidiendo para poder solicitar, vamos, cuando justifiques el 25% de recursos propios. Entonces, como máximo, puedes obtener el 75% de la inversión. Tendrás que renunciar al resto que te concedan. ¿Algo más? Pues nada más. Solo daros las gracias a todas las personas que habéis estado aquí en el día de hoy, a mis compañeras desde Carbonera, a las personas que están en Carbonera, que también han asistido a la jornada de hoy de forma presencial. Y, bueno, uno para la estimación. ¿Sí? Vale, estoy leyendo otra cuestión, que creo que es una aclaración que hace admin sobre la cuestión de antes, sobre el tema del efecto incentivador. Para la subvención de incentivos renales sí que hacer unos cuadros de estimación y sí. Dice que aquí no es necesario. Para incentivos renales dice que sí hay que hacer una estimación sobre el efecto incentivador. De todas formas, no os preocupéis que cualquier duda que os vaya surgiendo, pues os ponéis en contacto con los CADE o con Isabel y ya está, y lo vamos viendo de forma detallada. En cada uno de los proyectos se pueden ir viendo. Vosotros trabajáis en los proyectos y luego cualquier pregunta
o ya para hacerle un poquito más de control, que se pase por algún CADE o Isabel y ya antes de echar la solicitud y para que se queden más tranquilos y ya está. De todas maneras, si os viene bien acercar al alcalde, pues siempre podemos hacer reuniones conjuntas porque nosotros trabajamos en equipo y siempre estamos disponibles. Bueno, pues para que no se... Claro que sí. Perdona, ya dime. Francisco, no nada, que ya vamos a finalizar la sesión, o por lo menos vamos a dejar ya de grabarla, Sí. ¿vale? Y nada, Que nada, que muchísimas muy- gracias a todos los asistentes y cualquier cosa, lo dicho, os mandaré el enlace del YouTube y la presentación de Isabel a los correos electrónicos. Y cualquier duda, cualquier problema, cualquier cuestión, pues nada, ponerse en contacto con algún CADE o con Isabel y ya está. Y sabéis que tenéis en los proyectos de más de 100.000 euros, ya va pasando el plazo, se acaba el 8 de mayo y el otro pues se acaba el 16 de mayo. El tiempo pasa muy deprisa y la Semana Santa por medio, así que hay que ponerse mano a la obra. Exacto. Y sin más, pues nada,